a hablar de gestión de riesgos. En la sesión anterior hablamos de gestión de riesgos basados en ISO 31000, que es una metodología que complementa cualquier ejercicio de gestión de riesgos. En esta oportunidad vamos a hablar de la guía técnica colombiana GTC 45. El material lo encuentra usted el tema. Al final del ejercicio lo que vamos a hacer nosotros es un ejercicio aplicado a nuestra compañía. Nos vamos a escribir los riesgos del desarrollo de la actividad. Entonces, hoy vamos a hablar de la guía técnica colombiana GTC 45, que complementa las lecturas que tuvimos para hoy, que son los factores de riesgo. ¿De acuerdo? Esta guía tiene como fin identificar cada una de las actividades que desarrollamos nosotros dentro de la organización. Y en esta parte de la materia lo que vamos a hacer nosotros es unos parámetros para identificar cuáles son los impactos del cual los puestos de trabajo de los diferentes procesos de la compañía están expuestos a los diferentes riesgos. ¿Sí? Para eso, la metodología identifica todo un paso a paso de cómo identificar en cada área los factores que impactan la valoración cualitativa y la valoración cuantitativa. Si recordamos en la lectura, vamos a encontrar que hay diferentes factores y hay diferentes eventos, como la exposición, como la probabilidad, como las consecuencias, ¿cierto? Y la relación de cada uno de estos nos va dando a lo que llamamos nosotros una metodología de un mapa de calor, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer nosotros en el día de hoy. ¿Por qué es importante que hablemos de riesgos? Mire, desde el año 1989, a través de la resolución 1016, en su artículo 11, la ley ya le indica a todas las empresas colombianas que tienen que gestionar sus riesgos. Y eso indica levantar un panorama de la información a la cual todos los trabajadores que participen de la organización, más los visitantes, más los proveedores, o sea, todas las partes interesadas que tengan que ver dentro de la organización, tengan que identificar los riesgos a los cuales se encuentra expuesto. Si ustedes observaron en su lectura, hay diferentes imágenes de diferentes situaciones, de diferentes actividades. Y cada una de las actividades en el diario que hacer de la organización tiene una exposición de un riesgo. Entonces lo que tenemos que mirar es cuál es la exposición, cuántas personas están determinadas a qué riesgos y a qué factor de riesgo. ¿Sí? Recordemos que los factores se clasifican de diferentes actividades con diferentes causas. Vamos a encontrar factores de riesgo químico, físico-químico, dinámico, psicosocial, estático, ergonómico, biológico, ambientales. Bueno, y esos son los que vamos a analizar nosotros para el ejercicio que vamos a hacer. Bien. Vamos entonces a explicar, a identificar qué es un riesgo. Recordemos qué es un riesgo. Un riesgo es gerenciar la incertidumbre. No sabemos qué puede pasar, ¿cierto? Es algo que puede suceder y hay unos elementos como el peligro. ¿Sí? ¿Qué peligros tenemos expuestos, señora? Él decía que el peligro ya es, o sea, el peligro lleva, él decía, todo peligro puede ser un riesgo, más no todo riesgo puede ser un peligro, algo así decía en la lectura. ¿Y qué entendiste de eso? O sea, que digamos que son diferentes, o sea, el riesgo es como la antesala para llegar al peligro. Ok, podemos decir que todos los peligros son los que están allá afuera o aquí adentro y me pueden llegar a afectar. O sea, el peligro siempre está afuera. ¿Sí? Entonces, ¿qué peligros tenemos nosotros hoy? El día. Entonces, tenemos peligros biológicos, peligros físicos, peligros químicos, peligros ambientales. Y finalmente son todas esas características que se pueden llegar a transformar y pueden llegar a afectar. Por ejemplo, sociales. ¿Sí? Públicos, un peligro público, ¿cuál puede ser? El hurto, la sonada, ¿cierto? Que nos puedan llegar a afectar. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es identificar muy bien cada uno de los conceptos que están dentro de la guía. Empecemos con el primero, que es un factor, porque eso es lo que trata el capítulo 2, en la parte 2, 3 y 4 que están leyendo, ¿cierto? Y hay muchos factores y usted ve que hay muchas condiciones. Entonces lo que vamos a hacer es que el factor tiene que ver con el elemento cuya presencia modifica o aumenta la probabilidad de producir un daño, ¿cierto? Y en ese orden de ideas es a qué factores estamos expuestos.
¿sí? Y los factores a los cuales estamos expuestos se clasifican de varias formas. Está el factor de condiciones higiénicas, factores de condiciones psicolaborales, el factor de condiciones económicas y el factor de condiciones de seguridad. El factor de condiciones, estos factores de condiciones, vamos a encontrar ejemplos y vamos a profundizar ahorita más en la metodología de cómo llegar a identificarlos dentro de nuestro ejercicio que vamos a hacer en nuestra matriz. Y empecemos a analizarlos. Un factor de riesgo en condiciones higiénicas, ¿cuál puede ser? Entonces está el factor higiénico de clasificación del riesgo físico. Y en el riesgo físico vamos a tener otra subclasificación que podría ser desde el punto de vista de energía mecánica. ¿Cuál es la energía mecánica que encontramos nosotros dentro del factor de riesgo físico? El ruido. Un ejemplo del ruido es cuando pasamos en esas construcciones y encontramos esos morteros que abren las vías para introducir o reparar tuberías. Los taladros, el alto ruido, ¿sí? Entonces esos son un factor de riesgo de energía mecánica. Las vibraciones. Pero digamos, ¿todo eso sería una subdivisión de condiciones de higiene? La higiene, el factor de riesgo de condiciones de higiene se clasifica en factores de riesgo físico que a su vez tiene una subclasificación de energía mecánica, energía térmica y energía electromagnética. La energía mecánica sería qué factores de riesgo estamos expuestos: el ruido, las vibraciones, las presiones barométricas altas y las presiones barométricas bajas. Pero digamos, o sea, eso no sería solo, digamos, de factores de riesgo aparte, o sea, como si no fuera una subdivisión de higiene, porque, o sea, eso que tiene que ver con la higiene. ¿Perdón? O sea, digamos, eso que tiene que ver con la higiene, o sea, no sería como otra parte de que fuera solo factores de riesgo físicos. A ver, es la clasificación que da la guía técnica. La guía técnica dice, hay un factor de riesgo de higiene, un factor de riesgo de seguridad, un factor de riesgo psicolaborales y uno económico. Y a su vez cada uno de esos tiene sus factores, ¿sí? Es como la agrupación para entenderlos. Vamos a mirar los ejemplos. Exacto. ¿Qué vamos a encontrar? Entonces, dentro de los factores de higiene, ¿qué la higiene es como las condiciones mínimas en las cuales nosotros debemos de desarrollar nuestras tareas. ¿Sí? En esas condiciones mínimas, ¿qué debemos de considerar? La parte de energía mecánica, térmica y electromagnética. Por ejemplo, ¿a qué factores de riesgo mecánico nos exponemos nosotros? Al ruido cuando hay varios tipos de actividades. Por ejemplo, las personas que trabajan en los talleres mecánicos, ¿sí? La construcción que tenemos ahorita aquí al frente de la universidad que llaman Casa 40, ¿sí? Y hay que utilizar ciertas máquinas pesadas para hacer rompimiento de vías o volver a la infraestructura así, volverla a reparar o hacer una condición. Las vibraciones, ¿sí? que sufren las tareas, la presión barométrica. En la energía térmica vamos a encontrar el calor y el frío, por ejemplo, las personas que trabajan en los frigoríficos, en los cuartos fríos, en las calderas, cuando alimentan ciertas turbinas o ciertos procesos de maquinaria que requieren alimentar con bastante calor o exposición del frío. Y en la parte electromagnética, las radiaciones no ionizantes y radiaciones ionizantes, las personas que se exponen al manejo constante en los restaurantes con horno microondas, ¿sí? O con algún tipo de otros elementos de generación que genere alguna carga ionizante. En la parte de salud vamos a encontrar también algunas máquinas, las que toman los TAP, las que toman las placas cuando hay alguna situación, ahí hay una carga ionizante mayor. Hay otra carga ionizante, los que trabajan en ingeniería de telecomunicaciones o de sistemas o electrónica. Usted ha visto que a veces la gente se transmite energía y se toca y dice, uy, me pasó un corrientazo, que decimos. Pues hay gente que está expuesta a una carga superior por los equipos de telecomunicaciones o comunicaciones. Nosotros cuando tenemos, hay una carga ionizante también cuando tenemos varios equipos en los cuartos donde estudiamos, en nuestras habitaciones, que tenemos televisor, el computador, el teléfono celular, la tablet. Ahí hay una sobrecarga de energía ionizante. ¿Estamos de acuerdo? Y hay una exposición. Muy bien, vamos entonces a identificar a continuación el factor de riesgo de higiene desde el punto de vista del riesgo químico.
Y entre los riesgos químicos vamos a encontrar cualquier tipo de factor que nos sirva a nosotros para llevar la exposición de elementos químicos como pueden ser gases, líquidos o sólidos. Por ejemplo, nosotros los fluorescentes que utilizamos cuando los cambiamos y nosotros vamos a hacer HCQ y los agrupamos en cierta zona, ese fluorescente, si se parte, tiene un polvito blanco. Ese polvo blanco es alimentado por unas partes químicas y entre esas está el mercurio. Y usted sabe que el mercurio es un desencadenante de varias enfermedades o de varias alergias. Entonces hay que identificar cuáles son los factores químicos. En nuestro trabajo, por ejemplo, encontramos en el equipo de aseo, las personas que hacen mantenimiento y limpieza los baños lo utilizan frecuentemente, aún aunque está restringido, el ácido muriático. El ácido muriático lo utilizan para darle blanqueamiento al baño, ¿sí? Ese ácido, en la misma condición de ácido, si las personas no manipulan con los EPPs, los elementos de protección personal adecuados, pelan las manos, ¿sí? Y además hay una afección. Y así vamos a encontrar diferentes tipos de actividades. Nosotros, por ejemplo, en Ecopetrol, cuando hacíamos actividades de prevención o en biodiesel, encontrábamos que existe ácido sulfúrico y es una nube que sale del proceso de destilación y se puede llegar a aspirar en el proceso de tránsito. Esa es una nube blanca y eso le quemó usted las vías respiratorias. Entonces los factores de riesgo químico pueden ser varios. En sus casas, cuando hacen actividades frecuentes, van a encontrar riesgos químicos. Por ejemplo, el baigón que utilizamos para matar las plagas, ya sean zancudos, cucarachas, insectos, ese es un riesgo químico, la exposición a ese factor, ¿sí? El limpio, la ingesta de algunos productos químicos como la gasolina, el tiner que utilizamos en diferentes labores en las empresas. Entonces hay que identificar a qué riesgos químicos nos estamos exponiendo. Muy bien, ¿qué es el factor de riesgo biológico? Un factor de riesgo biológico tiene varios orígenes. Los factores de riesgo biológico se pueden materializar en varios tipos de enfermedades y, por ejemplo, cuando hacemos estudios en las zonas donde están nuestras compañías, podemos identificar, no sé si ustedes recuerdan aquellas enfermedades que en Colombia tuvimos por varias generaciones hacia los finales de años, como fue el chikungunya, el Zika, el mayaro, el dengue hemorrágico, que hubo durante los últimos 5 años varios elementos, y eso es causado por un vector que es el mosquito Aedes aegypti. Ese mosquito es el que genera ese tipo de enfermedad. Los animales también transmiten algunas enfermedades como riesgo biológico, los perros, la rabia, en la exposición de algunos hemorrientes. Ustedes encontraron las noticias en los últimos tiempos en Colombia, lo que ha pasado con las vacas que han venido contaminadas de otro país, o los marranos que han tenido alguna dificultad. Eso hay que identificarlo. Los vegetales también los pueden generar un factor de riesgo biológico. Hay musgos y helechos que no se pueden ingestar. Nosotros frecuentemente en Colombia hacemos ingestas de bebidas con hierbas, ¿cierto? Y esas hierbas son las que nos dan en la tradición la cura de algunas deficiencias de salud. En ese orden de ideas, esas hierbas a veces nos pueden generar otro tipo de riesgos. Las semillas de vegetales, los hongos, las amebas y todo lo que tiene que ver en su momento con las bacterias. Todos estos factores de riesgo existen en las compañías, ¿de acuerdo? Las organizaciones tienen factores de riesgo biológico donde la gente, uno de los factores de riesgo biológico que más vemos es, por ejemplo, la gripa. Estamos en época de gripa, precisamente. Ahorita que estamos en invierno, usted ve que uno tose, y cuando estamos en una condición de una empresa que tiene aire acondicionado central y las personas no toman la prevención de manejar los virus, pues al toser lo que hace es dejar las bacterias en el ambiente, y usted en las corrientes frías lo que hace es aspirar esas bacterias, y lo que hacemos es contaminarnos todos. Eso es lo que tenemos que identificar. El factor de riesgos psicolaborales, ahí vamos a encontrar los factores de riesgos psicosociales, y cuando hagamos el factor de riesgos psicolaborales en nuestras mismas empresas, las mismas actividades o las condiciones de trabajo que planteamos en nuestros manuales de funciones o la forma de hacer las tareas
El contenido de la tarea puede ser un factor de riesgo que genera algo que se llama estrés. ¿Sí? Y la organización debe identificar la forma de hacer el trabajo, la exposición, la intensidad, ¿sí? Cuántas horas trabajamos, y esas actividades generan fatiga, y la fatiga se nos puede traducir en una exposición a un incidente o un accidente. Las relaciones humanas, la forma en cómo nos comportamos, el clima laboral, la forma en cómo desarrollamos la gestión. Entonces, todos estos factores o este tipo de actividades son las fuentes de entrada a los factores de riesgo. En la parte ergonómica vamos a encontrar todas estas memorias van a encontrar en sus plataformas de educación. En la parte ergonómica, la ergonomía tiene que ver con la forma en cómo nosotros trabajamos, ¿sí? Por ejemplo, las personas que trabajan en los restaurantes, que trabajan a altas horas prolongadas de pie, ¿cierto? ¿Qué genera por el tiempo estar de pie? Una molestia muscular. Molestias musculares. ¿Y cómo se va manifestando? No sé si han visto las señoras, inclusive los señores que tienen que se les brotan las venas en los pies, en las piernas. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Varices. A lo que conocemos comúnmente como varices, es un nombre técnico, ¿no? Varicocela. Y ese sentido, esa carga de pie prolongada de forma estática o sentada o otra que podamos llegar a desarrollar, pues nos va a generar, si no hacemos un buen ejercicio de pausa activa, una condición física que nos afecte la salud, ¿cierto? Entonces, para volver dinámica esta materia, allá donde usted está sentado, está escuchando o está viendo esta actividad, nos toca hacer una pausa activa y empezar a desarrollar la actividad. Que nosotros necesitamos dentro de nuestra actividad hacer algo dinámico, ¿cierto? Porque si no, altas horas prolongadas o exposición a una carga estática, pues nos genera algún factor de riesgo. El factor de riesgo de carga dinámica, también el esfuerzo, el movimiento, ¿sí? Si ustedes ven ahorita que estamos viendo los abiertos de Australia, la exposición de los jugadores de alto rendimiento, 5 horas jugando tenis, es a una exposición de una lesión, y eso es un trabajo. Lo mismo pasa con los conductores o con las personas que hacen en nuestras plantas, en las bodegas o en las líneas de producción, diferentes actividades dinámicas. Ese es el factor de riesgo económico, lo tendremos que considerar. El factor de riesgo en condiciones de seguridad. Entonces vamos a mirar las condiciones de seguridad como factores de riesgo mecánicos y eléctricos, y los factores de riesgo locativo, físicos, y los factores de riesgo públicos. Porque los factores de riesgo mecánicos es las diferentes actividades a las cuales nosotros asociamos con las máquinas. En el riesgo eléctrico, las condiciones de tensión de energía que tenemos, los cuartos de potencia. Entonces ahí hay un factor de riesgo que nos puede llegar a afectar la vida. Los factores de riesgo locativo, las condiciones físicas en las que nos encontramos. Hay oportunidades en nuestras empresas que nos toca trabajar en lugares confinados. ¿Qué es un lugar confinado? Es un lugar, es un lugar encerrado. La primera condición es encerrado. No necesariamente puede ser pequeño, pero es confinado, quiere decir que es de difícil acceso y de difícil salida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nos toca ir a un cuarto subterráneo, un cuarto oscuro, o meternos a un tanque, a limpiar un tanque, se han visto los tanques que trasladan la leche y los hidrocarburos, que hay gente que le toca ingresar para limpiar, eso es un espacio confinado. O a una caldera, a un cuarto donde hay un cuarto de potencia en la parte baja de los edificios, de las empresas, esos son espacios confinados. Y hay que analizar las condiciones de seguridad de esos factores de riesgo locativo, los factores de riesgo público. ¿Qué factores de riesgo público tenemos? En las condiciones en las que nos encontramos pueden haber diferentes actividades que nos pueden amenazar la salud. Vamos a encontrar los factores de riesgo físico-químicos, y son los generados por los gases que pueden producir algún incendio. Los incendios con sólidos y los incendios con líquidos, ¿sí? Y aquí esto es frecuente en cualquier tipo de organizaciones. Si las empresas no tienen la prevención para identificar los riesgos que pueden generar un incendio, nos pueden llegar a afectar el patrimonio. En la parte ambiental vamos a encontrar los factores de riesgo natural.
¿sí? Entre los factores de riesgo natural encontramos los ambientales que podemos tener. En época de sequía o en época de invierno pueden haber diferentes, las inundaciones, ¿sí? Vendavales, los terremotos o los sismos. ¿Sí? En nuestro país tenemos una condición en que en los últimos, si usted revisa noticias sísmicas, tiembla entre 5.1 grado y 7 grados. ¿Sí? Los factores de riesgo de origen social, está el robo, el secuestro, el sabotaje, la toma de las instalaciones, que son factores de riesgo que nos pueden llegar a afectar el patrimonio de las personas de la compañía. Muy bien, compañeros, ¿qué preguntas tenemos? Ya con el conocido los factores de riesgo y previamente hecha la lectura por ustedes, ¿cierto? Sabemos muy bien cuáles son los diferentes ejemplos de los factores de riesgo. Lo que vamos a hacer a continuación es mirar lo que llamamos nosotros en la matriz la valoración de los riesgos. Y entre la valoración de los riesgos hay tres pasos: la identificación, el análisis y la evaluación. ¿Qué control hay para, digamos, los ambientales? Eso es como vendavales, pero... Bueno, un plan de acción, o sea... los controles ambientales, es una buena pregunta. ¿Qué controles hay para los ambientales? En los controles ambientales podemos encontrar varios tipos de actores. Está el Estado, ¿sí? Y están las compañías. Por ejemplo, ahorita que estamos en época de invierno, que se desborda el río Magdalena y afecta a las empresas que están en toda la ribera del río, como son los puertos, ¿sí? Las empresas agrícolas, existen los arillones del río y existen las medidas de prevención para subir, por ejemplo, el ganado o abastecer la parte agrícola a partes más altas, ¿sí? En la parte, aquí en la ciudad de Bucaramanga, en la parte ambiental, ustedes han visto que hay derrumbamiento de vías, ¿sí? Vías hacia Cúcuta, hacia el mismo Lebrija, Barranca, hacia la costa. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado poco a poco? Ha ido paulatinamente mejorando las condiciones físicas de las carreteras, limpiando las cañerías por donde fluye el agua que puede llegar a afectar los deslizamientos. La señalización es importante, ¿sí? En la información. Las empresas, ¿qué tienen que hacer? Pues identificar los periodos, ¿sí? Si hay empresas de transporte, identificar los periodos de condiciones invernales para saber cuál es el estado de las vías. Recientemente vimos las fatalidades que sucedieron en la vía Tumaco-Pasto, donde hubo un deslizamiento de una luz de tierra y sepultó varios carros en la vía. Entonces, ¿qué controles hay? Pues el monitoreo de las vías, el estado de las vías, ¿sí? Es para eso, por ejemplo, existe el RISTRA. El RISTRA es una asociación entre la policía y los transportadores, donde van sacando la información del estado de las vías, ¿sí? Ustedes han visto en las noticias cuáles son las condiciones meteorológicas que salen en los noticieros en cada una de las ciudades, las condiciones de los aeropuertos. Eso pues, nos permite a nosotros identificar a qué factores de riesgo vamos a estar expuestos. ¿De acuerdo? Nosotros en las compañías tenemos que hacer monitoreo y mantenimiento preventivo y predictivo. El preventivo es limpiar las canales de donde tenemos nuestras bodegas, porque a veces en las otras épocas, cuando hay verano, pues caen las hojas y se van llenando los canales donde fluye el ducto del agua. Y eso en la época de invierno lo que hace es obstaculizar que avance el agua y puede generar un desprendimiento del techo o de las condiciones físicas que tengamos en nuestra obra civil. ¿De acuerdo? ¿Qué es un factor de riesgo? Entonces vamos a mirar en la guía técnica colombiana los factores de riesgo que están dentro de la actividad de clasificación y que tenemos que posteriormente evaluar. Entonces el primer factor de riesgo para hacer la evaluación es la consecuencia. ¿Y qué es la consecuencia? La consecuencia podría ser lo que vimos nosotros en la otra norma, el impacto, y la consecuencia la vamos a traducir nosotros en estos números, y son las personas expuestas o los daños materiales a los cuales nos pueden llegar a afectar, es decir, los resultados de exposición del factor de riesgo. Cuando yo me expongo una persona o varias personas a la actividad laboral que voy a contratar, tengo que identificar qué tipo de lesiones o qué tipo de pérdidas puedo llegar a tener. Entonces pueden haber lesiones con heridas leves, contusiones, golpes, pequeños daños económicos, que sería una clasificación de 1.
Pueden haber lesiones con incapacidad no permanentes o daños hasta 39 millones de pesos y le vamos a dar una ponderación de 4. Pueden haber lesiones con incapacidad permanente o daños superiores entre 40 millones y 399 millones y eso es una ponderación de 6. Puede existir la fatalidad, que también vamos a lo que ustedes conocen como muerte, o daño mayor de 400 millones de pesos. Y eso es la consecuencia. Entonces el factor de riesgo de consecuencia lo vamos a identificar por la C y va a tener tiempo con la incapacidad que le den a los trabajadores por su accidente o incidente, más el impacto económico que tengamos nosotros. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Así como tenemos una consecuencia que la vamos a traducir en tiempo y en factor monetario, existe la exposición. Y la exposición la vamos a llamar E. La exposición viene siendo la condición de los factores a las cuales podría llegar a ocurrir. La exposición puede ser la ocurrencia. Uno sería remotamente posible, que puede suceder muy poco, pero puede suceder. 2, ocasionalmente o una vez por semana. 6, frecuente o una vez al día. 10, situación de riesgo que ocurre continuamente o muchas veces al día. Entonces la exposición, pensemos en la exposición. Hablemos de una empresa deportiva, un gimnasio. ¿Cuál es la exposición que tiene una empresa que presta servicios de gimnasio para el mantenimiento o acondicionamiento físico de las personas en un riesgo físico como ruido? 10. ¿Remotamente posible? Sí, pasa. ¿Ocasionalmente o una vez por semana? ¿Es frecuente? ¿O una situación de riesgo que ocurre continuamente? En los gimnasios que encontramos, volumen, condiciones de contaminación de ruido. ¿Sí? Pues a veces. Según, a veces, porque si hay secciones de hacer spinning con música, o hay bailoterapia, o hay otro tipo de actividades, y si no manejan adecuadamente la exposición al ruido, cuando hay que colocar canciones o música que ayudan al condicionamiento físico, pues es una exposición constante. Podríamos decir que puede ser frecuente, porque todos los días hay condicionamiento físico, entonces hay una exposición alta. Ahora hay que ver si esa exposición a ese ruido afecta nuestra salud auditiva. Pensemos, allá usted, ¿qué hábito tiene Fernando para escuchar música? ¿Se coloca audífonos? ¿Cómo hace para oír Fernando? Sí. Se acuesta y ya. ¿Tiene algún hábito usted frecuentemente colocarse una protección auditiva o unos audífonos para escuchar música por varios periodos de tiempo durante el día? ¿Es constante? ¿Y a qué cantidad de volumen? ¿Lo pone a 12, 14 en su celular? O sea, algo que eso es una exposición al ruido. Entonces, esa es la exposición a condición de lo que tenemos en la tabla. Vamos a encontrar la probabilidad. Y la probabilidad la vamos a conocer por P. La probabilidad que es la posibilidad de que exista el acontecimiento y que contemple el tiempo en la historia de la organización. La probabilidad es que se presente ese acontecimiento. Y la probabilidad la vamos a identificar con uno como que nunca ha sucedido un accidente de ese tipo. ¿Sí? 4, que sería una coincidencia para la probabilidad de percepción del 20% de las personas que están expuestas. 7, es completamente posible, no es nada extraño que ocurra, o sea, probablemente eso puede ocurrir. 10, es el resultado más probable de la situación de riesgo que tiene lugar. O sea, es muy probable que tenga esa condición de riesgo. Entonces la probabilidad lo tenemos que evaluar en relación a cómo se ha presentado en la historia de la compañía o en el mismo sector. Si podemos hacer el benchmarking en las empresas que otros accidentes han tenido. ¿De acuerdo? Muy bien, compañeros, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Profe, esa es la misma tabla de
Sí, aquí está ahí en la lectura. ¿Sí? Vamos a mirar. En exposición tiene diferentes valores. Sí. Esta es la guía técnica. ¿Sí? Tenemos que mirar que puede ser que las empresas cambien los valores. Vamos a seguir en nuestra plataforma de temas. Vamos a encontrar, o en la plataforma que tengamos en la universidad, vamos a encontrar la GTC 45. Y ahí en los anexos van a encontrar la clasificación. Yo a su vez les voy a dejar un procedimiento que se tenga. Los valores los trabaja cada compañía, ¿sí? Los puede definir cada compañía. La idea es seguir los valores o los factores que definen la guía. Pero hay empresas que dicen, pero aquí no hay 2, no hay 3. ¿Por qué no incluimos 2 y 3? Porque yo sí lo considero. Pero eso es condiciones de cada organización. La guía propone una clasificación numeral y qué es lo que podemos ver. Recuerden que todas estas normas están en continuo proceso de mejora, lo que quiere decir que a la hora que usted vaya a estudiar tiene que empezar a preguntarse cuál es la norma vigente. Por ejemplo, la ISO 31000 tiene versión 2011 y ahorita que estamos en el 2018 está a punto de salir en los próximos años la actualización y eso puede decir que cambien los valores, ¿sí? Hay empresas que trabajan en otra cosa. La GTC 45 tiene lo mismo, hay condiciones que las van actualizando. Y cada empresa, cada sector, en Ecopetrol se tiene una matriz de riesgo con una especificación, Cerrejón tiene otra, ya otra matriz de riesgo. Lo importante es que aprendamos a conocer la metodología e identificar los factores de riesgo con las condiciones básicas de lo que significa el riesgo, probabilidad por consecuencia. ¿Cierto? Porque el número lo vamos a dar nosotros con relación a la tabla y es la experiencia de la observación. Esa es la habilidad que tenemos que hacer nosotros como profesionales de sistemas de gestión. ¿De acuerdo? ¿Qué sería la consecuencia? Bueno, eso ya lo vimos. La consecuencia está ahí repetida. ¿Cómo hacemos el factor de ponderación? ¿Qué es un factor de ponderación? El factor de ponderación podemos decir que se establece con base a los grupos usuarios de trabajadores expuestos a la tarea. Uno sería del 0 al 20% de los trabajadores. El factor de ponderación nos va a permitir a nosotros priorizar nuestro plan de acción. ¿Cuál es el porcentaje de trabajadores expuestos a ese riesgo? ¿De acuerdo? Por ejemplo, Cadillac, ¿qué riesgo puede tener del 29 al 40% de los trabajadores? Una empresa que es de un taller mecánico, donde son 30 trabajadores y en el taller trabajan 20. ¿Cuál es el grado de ponderación o el factor de ponderación de un riesgo físico como el ruido? Podríamos decir que si son 20 trabajadores, pues en el taller el grado de ponderación, porque hay 20 trabajadores en la planta, pues el grado de ponderación puede ser del 61 al 80% de los trabajadores, que sería 4, porque la mayoría, las que están expuestas a ese riesgo. ¿Sí? Entonces esa es la indicación, ese es el factor de ponderación que nos va a decir el porcentaje de las personas que están identificando. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para priorizar los riesgos? Riesgos hay muchísimos, muchos. Entonces para priorizar el riesgo, vamos a mirar el grado de peligrosidad. ¿Qué es el grado de peligrosidad? Es el indicador que nos va a decir a partir de la consecuencia, la exposición y la probabilidad cuál es el mapa de calor donde yo debo ubicar el riesgo y la prioridad. ¿De acuerdo? Entonces, el grado de peligrosidad me va a identificar, o lo vamos a identificar a partir de esa relación. Que yo tengo que identificar la consecuencia, la exposición y la probabilidad en el análisis que haga cada factor. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el grado de repercusión? Entonces, el grado de repercusión va a salir del grado de peligrosidad que está acá, más el factor de ponderación. Desde el grado de peligrosidad, ¿cuánto me repercute a mí la compañía? Pues cuántas son las personas que tengo expuestas, cuál es el factor de ponderación que yo tengo, cuál es la relación que establecí para saber el grado de peligrosidad entre la consecuencia, la exposición a la probabilidad por el factor de ponderación, que es el porcentaje de personas. ¿De acuerdo? Recuerden que para establecer esta relación matemática, el factor de ponderación tiene en su unidad aritmética porcentual. Y aquí tenemos unidad, entonces las unidades las tenemos que pasar a porcentajes.
Y eso lo hacemos con las tablas que tenemos de identificación, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las tablas que tenemos de identificación? Ustedes en su lectura lo vieron y vamos a encontrar acá las diferentes tablas. Aquí tenemos el grado de exposición. Aquí tenemos el nivel de probabilidad, el nivel de consecuencia, y esto es lo que vamos a sacar, la consecuencia por la exposición. ¿Y qué significa cada riesgo? Entonces, esto que estamos viendo en el tablero, que son las diferentes tablas que nosotros conocemos, ¿sí?, que están en su lectura y en la guía técnica, es la que nos va a permitir identificar el establecimiento de esta relación, ¿de acuerdo? Todo es observando las tablas, y es donde identificamos cada uno de los elementos. Clave para hacer este ejercicio: identificar el factor de riesgo, aprender a dominar los factores de riesgo, aprender a resolver esa pregunta de qué puede suceder o de lo que está sucediendo, qué me puede afectar en la salud de nuestro trabajador o en el patrimonio de la compañía. Y eso es lo que hacemos. ¿Qué preguntas tenemos? Adelante. Bueno, aquí hay algunas imágenes de algunos factores de riesgo que no se deben de desarrollar. Por ejemplo, una persona haciendo de medir. ¿Sí? ¿Qué sería un panorama de factores de riesgo? Pues el panorama que vamos a hacer nosotros es la identificación de eso. Todo esto que acabamos de hablar va a parar en una matriz. ¿Cuál es la matriz? Ustedes vieron ahí en su lectura que había unos cuadros, ¿cierto? Pues estos son los cuadros que vamos a desarrollar en el desarrollo de la actividad. Muy bien. La matriz ya existe. Lo importante es hacer el ejercicio de forma juiciosa para saber cuáles son los riesgos a los cuales me encuentro yo expuesto y mirar los impactos, para poder decir cuál es el plan de acción que yo tengo que hacer, las tareas que yo tengo que monitorear para que no se me materialicen los riesgos. ¿Listo? ¿Preguntas, compañeros? Muy bien, entonces teníamos que hacer una lectura y en esa lectura teníamos que identificar elementos claves. ¿Qué preguntas tienen sobre las lecturas? Con respecto a lo que acabo de yo de explicar. ¿Preguntas? Bueno, me pueden dejar las preguntas y las revisamos. Voy a explicarle. Pero si la empresa no tiene eso, entonces el valor que le damos es subjetivo. Si la empresa no tiene eso, el valor que le damos es subjetivo, no, porque pues la norma le dice los valores que están asociados. Si usted los puede cambiar, lo puede llegar a tener subjetivo, o si quiere agregar. ¿Cuándo se vuelve subjetivo? Si yo no observo muy bien lo que está sucediendo y no lo relaciono con el control, o no existen controles. ¿Sí? ¿Será que entiendo la pregunta tuya, Jason, de subjetividad? Es cuando uno no sabe y empieza a decir, puede pasar esto, esto, otro. ¿Cómo se quita la subjetividad en la gestión de riesgos? ¿Cuándo yo me aparto de lo subjetivo? Lo primero que tengo que hacer es hacer buena lectura para identificar los factores de riesgos y conocer las exposiciones. Lo segundo es irme al lugar donde desarrollo mi tarea para observar. La clave de gestión de riesgos es observar cómo hago yo las cosas para adelantarme, anticiparme a que se materialice esta información que yo tengo en la parte teórica sobre cómo se manifiestan los diferentes factores de riesgo y identificarlos con prontitud de modo que no se materialicen. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que ir a observar el campo de mi fábrica, de mi planta, y identificar los factores a los cuales están expuestos los trabajadores, la cantidad de trabajadores, la forma en que se hace la tarea, si es rutinaria o no es rutinaria, ¿sí? Y de ese modo yo tengo que identificar esa forma de hacer los trabajos, qué elementos o qué procedimientos hace la persona de modo que no se materialice un riesgo.
Si hay procedimientos, si no los hacen, también, porque la cultura dentro de nuestras empresas es que hay muchos trabajadores que tienen las condiciones, pero por cultura no se colocan los EPPs, o hay algunos mitos o paradigmas alrededor de la forma de prevenir la tarea para que no se presente el riesgo. Los peligros están en nuestro entorno, entonces hay que empezar a mirar cómo llegar a anticiparnos para que los peligros no nos afecten la salud, no nos afecte el desarrollo de nuestra tarea en nuestro trabajo. Entonces, una pregunta es nosotros como digamos, cuando vayamos a una empresa, mirar todo lo que tiene que ver. Primero que todo, como usted nos decía, conocer los factores. Ir a la empresa y mirar qué riesgos se da, cómo hacen los controles y después hacer esa tabla para saber qué riesgos son controlados y qué riesgos y qué peligrosidad tienen riesgos. ¿Sí? ¿Qué impacto tiene? ¿Sí? Entonces, esa es la relación que vamos a establecer. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a mirar un procedimiento. ¿Qué es un procedimiento? Un procedimiento es como el que tenemos en el tablero. Todo procedimiento va a describir cómo hacemos las cosas en nuestra compañía en relación a la gestión de riesgos. Entonces tiene un objetivo, establecer una metodología para identificar los riesgos, el panorama de riesgos que vamos a hacer. Tiene un alcance que lo vamos a hacer en las diferentes áreas, puestos de trabajo de la compañía. Hay unas definiciones, ¿sí?, que nosotros tenemos que identificar, que es un accidente de trabajo. El accidente por lo general es cuando se materializa el riesgo. Un incidente de trabajo es cuando se puede llegar a presentar el riesgo y no ha sucedido. Por ejemplo, hay un ejemplo que yo utilizo mucho. Allá las mujeres que están desarrollando esas actividades empresariales se utilizan ese tacón tipo 10, 12 o 15, ¿sí? Y prácticamente si caminan o se descuidan al caminar, pueden llegar a tener una luxación del cuello del pie o un accidente. Eso que usted dice, la ve y dice, no, casi me caigo, ¿no? Ese casi me caigo, que se le dobla un poquito como el pie, pero no le pasó nada, sigue caminando como una princesa o una reina, puede llegar a pasar. Ese puede llegar a pasar es un incidente. ¿Por qué? Por la condición de manejar eso. No es colocarse el tacón, no está mal, sino que pueden existir en la planta de su empresa rejas que pueden llegar a ocasionar un accidente. O las escaleras son muy pequeñas y usted ha visto que hay que saber bajar escaleras con tacones, ¿no? Porque si no, vas a ir a parar al piso por una mala manipulación de esos zancos en pequeña proporción. Entonces esa es una situación, una actividad rutinaria, es una actividad de forma permanente, una actividad que se hace en la organización de forma planificada y constante, y una actividad no rutinaria. Y ahí lo que vamos a ver en las lecturas que ustedes tienen es, y en la forma de hacer un procedimiento, cuáles son los conceptos asociados a lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a encontrar muchos, no lo vamos a ver por el factor de tiempo, pero en su lectura sí lo puede hacer. Quiero que nos centremos, cuando terminamos de ver todos los conceptos, cómo se hace en una compañía la metodología de factores de riesgo. Para analizar la metodología de factores de riesgo, lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es la metodología que vamos a hacer. En riesgos hay muchas, nosotros ya hemos visto con esta una nueva, que es la GPC45, y hemos conocido otras. Hay que clasificar los procesos, cómo se hacen. Podemos hacer gestión de riesgos por proceso, por puestos de trabajo, por zonas, por departamentos, por diferentes tipos de actividad. No todos los riesgos de una persona a la cual contratemos, digamos como vendedor, el riesgo de un vendedor puede variar a otro vendedor dependiendo de las condiciones que yo como empresa determine. Hay unos riesgos comunes por la misma actividad, pero hay otros riesgos asociados a cada actividad. Por ejemplo, hay vendedores de calle y hay otros vendedores de mostrador. Un riesgo de vendedor de calle es diferente. Hay un nuevo riesgo de vendedor a los vendedores de calle que a los vendedores de mostrador cuando no se está en los peligros de la calle, en las condiciones en que se desplazan, ¿sí? A donde se desplazan, en las condiciones que hemos visto de acuerdo al factor. Entonces eso lo tenemos que identificar los peligros, los controles existentes, evaluar el riesgo, definir los criterios para determinar la aceptabilidad de los riesgos. El criterio son los que hemos visto. Hay que definir el riesgo, si es aceptable o no es aceptable. ¿Qué significa que el riesgo es aceptable? Que nosotros como empresa decimos lo acepto, ¿sí?
Ejemplo de un riesgo que sea aceptable, por ejemplo, una empresa de vigilancia y seguridad privada. ¿Cuáles son los riesgos aceptables? Las pérdidas humanas. Los supervisores o los escoltas de esa empresa de vigilancia. El riesgo aceptable es que podemos tener una pérdida humana por un riesgo público, ¿sí? Hurto, robo, porque ese es el de la exposición y yo ya acepto que tengo ese riesgo, ¿sí? O sea, esa es la naturaleza del cargo. La aceptación de riesgo tiene que ver por las condiciones de cargo. ¿Yo qué hago? ¿Qué plan de tratamiento? ¿Qué controles de experimento para que esos trabajadores que están en la posición de escoltas no se les materialice el riesgo? Capacitación, chalecos, monitoreos, exposición a la tarea, estudios de seguridad, ¿sí? Anticiparme a ese riesgo, ¿de acuerdo? ¿Qué hace una secretaria cuando se utilizan los tacones? Pues ella ya sabe que tiene que llevar paletas en el maletín, en su bolso, porque tan pronto deja la actividad comercial o administrativa que desempeña, pues se cambia y no se expone a periodos muy prolongados en eso. Sí, se han visto que ese es un... Y eso es algo innato de las niñas que lo hacen, ¿no? Porque se cansan también, ¿no? O se exponen a otro tipo de tareas cuando van saliendo. Entonces hay que revisar si aceptan o no el riesgo las compañías y de qué forma, cómo se monitorea el riesgo y cómo se documenta para comunicar los riesgos. ¿De acuerdo? Muy bien, preguntas. Cuando hacemos eso, definimos el documento, vamos a clasificar los procesos, identificamos los peligros. ¿Qué es un peligro? Es cualquier situación que está en el medio que nos puede afectar, hemos dicho, y cuál es el efecto posible de ese peligro. ¿Sí? ¿Y cuándo no se acepta el riesgo? ¿Cuándo no se acepta el riesgo? Cuando yo tengo las condiciones en la compañía para evitar que se presente. Por ejemplo, los futbolistas cuando no pueden tener riesgo. Por ejemplo, un futbolista no puede aceptarse el riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Sí? ¿Qué es un riesgo de enfermedad cardiovascular? Puede ser por varias condiciones. No se acepta porque en esas empresas deportivas todos los jugadores deben estar expuestos constantemente a una buena alimentación o a una buena rutina deportiva, que el ejercicio les va a permitir evitar ese riesgo. Entonces, el riesgo cardiovascular en una empresa fitness no se acepta en la medida por factores nutricionales, por ejemplo sobrepeso. ¿Sí? Pero no tendría sentido. No quiere decir que el riesgo cardiovascular no se presente, porque usted sabe que en cualquier momento existen otras condiciones de salud físicas o fisiológicas que pueden desencadenar un riesgo cardiovascular, pero por la condición de la actividad de la tarea de esta empresa deportiva no está. ¿Cuándo no se acepta el riesgo? En otro ejemplo, por ejemplo, cuando una empresa de alimentos tiene determinado dentro de sus procesos la identificación de las materias primas para que no contaminen o no tenga un impacto en la salud de los trabajadores. ¿Sí? El riesgo existe, pero no se acepta en la medida en que yo tengo procedimientos donde yo digo fechas de vencimiento, procedimientos estandarizados, prácticas de inocuidad alimentaria que me permiten anticiparme a que sí está contaminado eso. ¿Por qué? Porque es inaceptable para una compañía que me puedan devolver un lote de vencimiento que salga afectando la salud. Yo tengo laboratorios, tengo nutricionistas, ingenieros de alimentos, profesionales de ingeniería que me van a identificar y en administración que me van a identificar que las materias o las actividades que yo tengo que hacer para llegar a desarrollar ese producto no me van a tener esa contaminación. ¿De acuerdo? En otra aceptación de riesgo, ¿cuándo no se acepta el riesgo? Por ejemplo, por las empresas aeronáuticas. No sé, el año pasado, en el año 2017, ha sido el año más seguro de la aeronáutica civil en los últimos tiempos, porque los accidentes aéreos han disminuido. No se acepta el riesgo de un accidente de eso porque nos aseguramos previamente con los procedimientos de mantenimiento predictivo, inductivo y las actividades preoperacionales que yo hago en tierra para evitar que se me materialice ese riesgo. ¿De acuerdo? Si es inaceptable. Es la preparación, es ese procedimiento que yo hago para que no se me presente el riesgo. ¿De acuerdo? Los controles, la clave es el control. Pensar, y el control siempre tiene que ir en relación al riesgo. ¿Qué controlo yo?
Hay oportunidades en las compañías en las que yo no establezco controles porque no veo los riesgos. Y eso va a pasar. Pero la idea es tener profesionales como ustedes que observen, vayan más allá y miren los escenarios. ¿Sí? ¿Qué nos puede pasar? La pregunta, ¿qué nos puede pasar? Y pensar en o lo que ha pasado, estudiar muy bien el sector, qué ha pasado y qué nos puede pasar, para anticiparnos. El riesgo, esto que estamos hablando es de una visión preventiva, nos tenemos que anticipar. ¿De acuerdo? Muy bien. Estas son las valoraciones de riesgo. Vamos entonces a identificar en el procedimiento los diferentes riesgos. ¿Qué otra pregunta tiene Fernando? Nivel de probabilidad, nivel de consecuencia, eso ya lo hemos analizado. Y así como lo vimos en la exposición, en las diapositivas, lo vamos a ver en el procedimiento. De modo que tengamos un procedimiento para que cualquier persona que llegue ley sepa cómo hacerlo. Eso es lo que yo quiero que hagamos. Un ejercicio donde identifiquemos algunos riesgos en nuestras empresas para llegar a desarrollar. Vamos a hacer uno acá y continuamos. Por ejemplo, en su plataforma van a encontrar ese ejercicio donde vamos a identificar una matriz. Esta es la matriz de gestión de riesgo donde establecemos el panorama de riesgos. Aquí va a encontrar el proceso, la zona o lugar donde se va a desarrollar la actividad, la tarea, si es rutinario o no. Va a encontrar el peligro. Usted me puede seguir abriendo la plataforma, ahí está. La descripción, la clasificación, el efecto posible, los controles existentes si están en la fuente, en el medio o en el individuo. Aquí también hay un control que podríamos llegar a decir adicional que enriquezca esto que dice aquí el control administrativo. ¿Cómo se evalúa el riesgo? Hay otros que establecen los controles de ingeniería, que también los vamos a ver. La evaluación del riesgo, cómo se establece el nivel de eficiencia, el nivel de exposición, el nivel de probabilidad, el nivel de la interpretación del nivel de probabilidad, el nivel de consecuencia, el nivel de riesgo. Estos niveles los establecemos con las tablas que hemos visto en relación al factor de riesgo y vamos identificando y observando en el lugar de trabajo cómo se puede presentar tanto la consecuencia, la exposición y la probabilidad. Y aquí vamos ubicando en estas castillas los números según la descripción y lo que estamos observando. Para hacer la matriz del panorama de los factores de riesgo, lo que yo debo tener es una experiencia en campo para saber qué está pasando. ¿De acuerdo? La valoración de riesgo finalmente, vuelvo y pregunto sobre los controles, si tengo controles, números de expuestos, qué personas tengo expuestos, ese es el factor de probabilidad. ¿Cuál sería la peor consecuencia? Y esa es una palabra clave porque la peor consecuencia nos va a permitir a nosotros identificar hasta dónde, dependiendo de las consecuencias que se nos materialice el riesgo, cuál sería el plan de acción que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Y hay que identificar la existencia de los requisitos legales. ¿Por qué la existencia de los requisitos legales? Los requisitos legales, esta es una columna que colocamos adicional con el fin de que nosotros identifiquemos un riesgo que siempre está oculto, el incumplimiento a la ley. Recuerden lo que ya está vigente en el decreto 1072 y la resolución 1111, donde todas las organizaciones tienen que ir implementando un sistema de seguridad y salud del trabajo. El desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento. Y en ese orden de ideas tenemos que identificar alguna actividad de nuestra propia labor en nuestra compañía, qué requisito legal tenemos. Muy bien, ¿qué medida de intervención? ¿Qué es una medida de intervención? Si vamos a eliminar, lo vamos a sustituir, el control es de ingeniería. Entonces en la intervención es cómo voy a hacer, si voy a controlar en ingeniería los procesos mecánicos, físicos de las máquinas. Vamos a mirar si tenemos controles administrativos, si necesito señalización, si necesito equipos de protección personal, los EPPs, o capacitación. Y aquí escribo qué es lo que hago. Finalmente voy a mirar la responsabilidad de ejecución. Nosotros, hay muchas empresas que no tienen. La idea es tomar conciencia y identificar qué debo de tener. ¿Sí? O sea, nosotros ponemos ahí. Claro, si no hay lo que debemos de tener. Por ejemplo, EPPs. ¿Qué EPPs debe tener una empresa como los restaurantes? La cofia, por ejemplo. ¿Por qué la cofia? El gorrito que usted utiliza para que se le evite la caída del pelo o contaminación. ¿Señor? No, en cocina. La cofia y cocina.
los guantes, el tapabocas, las gafas, la protección auditiva, ¿sí? El calzado, el vestido, ¿sí? Eso depende de la actividad. Y ya así avanzado, en la historia de la humanidad ha ido avanzando las condiciones físicas de los elementos de protección personal de acuerdo a la tarea. Por ejemplo, los conductores de moto, que EPPs, si yo tengo un mensajero y yo le coloco un rodamiento, le pago una moto, ¿qué condiciones de EPP debe tener un mensajero? Un casco. El casco, por ley que hay, entonces identifico el chaleco, el casco, y hay otras cosas que le colocan las empresas, las coleras, la rodillera, las botas, sí, eso depende de cada compañía. Claro, usted me está pensando seguramente y los costos de esas actividades, de esos productos. Recordemos que hay un principio, hay que identificar los costos de la no seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuánto nos puede costar la inversión de esos EPPs o una fatalidad, una rehabilitación? Entonces es mejor volver a la cultura de prevención y anticiparnos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, veamos un ejemplo para que lo analicemos ya hecho y ustedes empiecen a construir sus ejemplos. Entonces van a encontrar en su plataforma un ejemplo donde podremos identificar un ejercicio. Y esta es la misma matriz que vimos anteriormente, pero ya diligenciada. Es un ejemplo. Matrices vamos a tener que construir en gestión de riesgos muchas. Y por puestos de trabajo. Entonces aquí vamos a encontrar producción, comercial, porque los riesgos en todos hay riesgos comunes y hay riesgos específicos. Analicemos esta, que es una empresa, le puedo decir que es una empresa que se dedica a procesos de ingeniería mecánica, que es a la producción de construcción de tanques para hacer almacenamiento de productos químicos. Entonces, ya sabiendo qué es eso, vamos a analizar la parte de producción. Y si me sigue usted en su equipo, va a identificar en la matriz lo que vamos a exponer a continuación. Por ejemplo, ¿qué tarea hay? Esta es una tarea que hace parte del proceso de producción, y producción tiene en el área de el supervisor mecánico. Ustedes saben que cuando hacemos en los talleres hay supervisores. ¿Qué riesgos tiene el supervisor y qué otros riesgos tiene quien hace cada tarea? Son diferentes. El supervisor puede estar expuesto como va en toda el área de la planta a todos los riesgos de la planta, y el que hace la actividad específica dentro de la planta va a otro riesgo. Entonces el supervisor, que es el que va y verifica las tareas de cada trabajador, pues tiene sus propios riesgos, los riesgos de cada sujeto más los riesgos de toda la planta. Ese supervisor de planta, el riesgo que va a tener dentro de la planta, en el lugar donde se va a desarrollar, definimos el área, en la zona del lugar aquí definimos que era una mina. ¿Qué actividad hace? Es una actividad de campo. ¿Y qué tarea hace? Describimos la tarea. La tarea de ese supervisor es inspeccionar la seguridad industrial, la salud ocupacional dentro del área. Mirar la parte mecánica, cómo están los procesos de soldadura, realizar trabajos y recibir trabajos a los contratistas, ¿sí? Esa es la tarea que hace. Después de eso, en el archivo Excel nos vamos a preguntar, ¿es una tarea rutinaria? ¿Sí o no? Pues si para eso lo tengo contratado, pues vamos a decir que sí. Enseguida, pensemos, trasladémonos en nuestro pensamiento a un taller, a una zona donde se hacen procesos de mecánico. Ustedes conocen soldadura, se lija, se pinta, se arman estructuras, ¿cierto, Fernando? Y en ese orden de ideas, ¿qué peligro hay? Descripción del peligro. La supervisión del trabajo en las áreas de planta de producción, ahí las definimos, silos, trompes, lo que sea, por sus condiciones que puede haber. Entonces aquí dice que puede haber pisos mojados, ¿sí? Pueden haber elementos en la vía que pueden, contundentes, que pueden afectar la salud. Pueden haber desórdenes de herramientas de trabajo. El desorden dentro de las plantas es frecuente, y esa descripción del peligro nos va a dar una condición de seguridad locativa, ¿sí?
La condición de seguridad locativa nos va a decir que si el piso está mojado, pues es una superficie de trabajo irregulares, por la cultura o la forma de hacer la tarea y por el orden de hacer la caída de objetos. Si yo tengo desorden y tengo varios desniveles, imagínense una planta de 1, 2 niveles, 3 niveles, y por allá se le caiga a alguno un destornillador, un martillo, una llave, y caiga a otro nivel, pues la persona que esté en otro nivel puede llegar a afectarse de la salud. Y este es el peligro de prevención y clasificación. ¿Cuáles son los efectos posibles de esos peligros? Entonces, el efecto posible del peligro sería la caída a distintos niveles, resbalarnos, ¿sí? Porque ya definimos el peligro, los tropezones, machucones, tanto en miembro superior como inferior, los golpes, fracturas, lesiones de cualquier parte del cuerpo, caídas del mismo nivel, nos podemos caer también de nivel, porque si hay varios niveles, hay caídas. Definido el peligro con su descripción y caída, nos vamos a mirar los controles existentes. ¿Sí ve que la clave es identificar el control? Esto es, cuando yo le pido a usted que vaya a hacer una materia de la misma forma como yo se la estoy explicando, qué peligro hay. Ahora miren los controles. ¿Qué controles tenemos? Controles en la fuente, en el medio y en el individuo. ¿Qué es la fuente? ¿Quién genera el peligro? Por ejemplo, en la fuente sería, ¿quién genera todos los peligros que acabamos de ver? La planta, el taller. Entonces yo tengo que mirar si puedo mejorar el diseño arquitectónico civil del taller, mejorando las escaleras. ¿Sí? O sea, si no tiene la suficiente recursos financieros. Este es un riesgo también, y eso nos va a pasar luz. Que la empresa dice no tengo plata para mejorar las condiciones físicas, y ahí está el riesgo. Bueno, entonces, sin tantas inversiones, ¿qué podemos hacer? Mínimo señalizar, capacitar a la gente, mire, estamos expuestos, no tenemos a esta condición, pero tenemos que hacer algo. No tener recursos para hacer algo no es perdón de que se nos va a enfrentar riesgo. Y el riesgo, recuerdo, el peligro está ahí. ¿Sí? Ahí está. Es latente. Y sabemos que si no cambiamos eso, nos puede pasar. ¿De acuerdo? En el medio. Entonces, ya conocemos la fuente que genera. En el medio es las condiciones ambientales. Y en el individuo, la capacitación. Entonces, en este riesgo que estamos analizando, donde hay una persona que supervisa la planta, el taller, ¿yo puedo hacer algún control? Sí. ¿El control cuál puede ser? Mejorar el diseño de las escaleras para que la gente no se resbale. Les coloco un antiadherente, señalizo. ¿Puedo mejorar las condiciones de humedad o de líquidos donde se pueda reparar la gente? Sí. Eso es mejorar el aseo, ¿sí? El orden. ¿Puedo mejorar las instalaciones? Claro, puedo mirar la circulación de la forma de cómo la gente se ubica, capacitar a la gente para que con la disciplina no haga tanto desorden y genere caída de objetos. ¿Sí? O mejorar esas condiciones. En el medio, físicamente no puedo hacer nada, ambientalmente no puedo hacer nada, pero en el individuo, ¿qué puedo hacer? Capacitación y uso de EPPs. ¿Qué es un EPP? Un elemento de protección personal. Entonces, todas las personas que están en la planta tienen que usar qué elementos de protección personal a esos riesgos o a esos peligros que identificamos. Administrativamente, ¿qué sería? El control es la forma o qué procedimientos tengo, qué políticas tengo en la compañía para minimizar eso. ¿De acuerdo? Ya tenemos identificado el riesgo con sus factores de riesgo y su peligro. Ahora vamos a ver la evaluación del riesgo. Y esa evaluación de riesgo la vamos a realizar siempre con las tablas de valoración que están en la otra hoja del CEL, donde usted puede mirar ahí donde me sigue cómo se presenta. Y empecemos a revisarla. El primero sería el nivel de eficiencia. ¿Cuánto es el nivel de eficiencia? Y el nivel de eficiencia lo sacamos con la tabla. La tabla está bajo, medio, alto, muy alto. ¿Sí? ¿Y qué significa cada nivel? Como yo ya observé qué está pasando en la planta, miro la tabla y empiezo a decir cuál es el nivel de eficiencia que tengo en la compañía. ¿Sí? Si es muy alto, se han detectado peligros que terminan con una posible generación de incidentes a la eficacia del conjunto de medidas, y miro la descripción y asigno el valor. Pero eso, ¿cuánto me aparto de la subjetividad?
analizando la descripción de lo que dice la tabla con lo que estoy viendo en campo. Por eso tengo que tener muy claro y hacer una lectura clara del significado de cada uno de los números. Ahí es donde yo voy a identificar claramente si estamos o no estamos en los casos. ¿De acuerdo? Después del nivel de eficiencia, vamos a mirar el nivel de exposición. Y el nivel de exposición, ya hemos explicado qué consiste en identificar cuál es el nivel de exposición, esporádica, ocasional, frecuente o continua. Y el número, ¿qué significa? ¿Es eventual, no es eventual? ¿Cómo se hace? Y después del nivel de exposición, ya tengo a identificar el nivel de probabilidad. Y el nivel de probabilidad lo saco por el nivel de eficiencia por el de exposición. ¿De acuerdo? Veamos en el ejercicio cuál fue. El nivel de eficiencia es 2 y el nivel de exposición es 4. 2, ¿qué significa? Que es medio el nivel de eficiencia, que es, se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia y afectan la eficiencia de las actividades. Este sería eficiencia. ¿Y cuál sería la exposición? 4. La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado. ¿Qué quiere decir? Que por la actividad de esta actividad mecánica, la exposición es muy alta, pero la deficiencia es media, porque hay condiciones que favorecen. ¿Qué establecemos? El nivel de probabilidad. Si el nivel de eficiencia es 2 y el de probabilidad es 4, ¿cuánto me da el nivel de probabilidad? 8. Y 8 establezco la relación aritmética de multiplicar 2 por 4. Ya tengo de eficiencia, exposición y probabilidad. ¿De acuerdo? A continuación vamos a sacar el significado de la probabilidad. Si yo tengo una probabilidad de 8, ¿qué significa? Medio, porque está entre 8 y 6, ¿cierto? Que son los colores del mapa de calor. Por eso llamamos mapa de calor. Aquí lo vemos más oscuro. Esto que vemos más oscuro es rojo. Aquí lo vemos naranja, amarillo y aquí lo vemos verde. 8, ¿qué significa? Que entre 8 y 6 una situación deficiente con exposición esporádica o bien una situación mejorable con exposición continuada frecuente. Es posible que suceda daño alguna vez. Ahí estamos diciendo, ojo, este riesgo es de alerta. La persona que está en ese trabajo tiene que estar alerta porque está expuesto. ¿De acuerdo? Ese es el significado de la probabilidad. Ya tenemos 3 variables, que es la eficiencia, la exposición y la probabilidad. Ahora vamos a mirar el nivel de consecuencia. ¿Cómo sacamos el nivel de consecuencia? ¿Qué dice el procedimiento? Si a nosotros se nos olvida algo, pues nos vamos al procedimiento. Por eso es importante ir al procedimiento. Aquí ya tenemos el nivel de probabilidad, de consecuencia, y vamos a ver qué dice el procedimiento. ¿Cómo se saca el nivel de consecuencia? Aquí dice cómo se saca el nivel de eficiencia, el nivel de probabilidad, qué significa la probabilidad, y acá el nivel de consecuencia. Entonces el procedimiento dice, a continuación se va a determinar el nivel de consecuencia. El nivel de consecuencia tiene que ver con el nivel de exposición, ¿sí? Mortal, catastrófico, moderado, moderado. Los resultados de las tablas 4 y 5 se combinan con la tabla 6 para obtener el nivel de riesgo, el cual se interpreta a través de los criterios de la tabla 7. Cada tabla nos va diciendo cómo hacerlo. Entonces, el nivel de consecuencia, ¿de dónde lo saco? Si el nivel de consecuencia se saca en la ecuación de identificar la probabilidad. Como hemos dicho que se puede presentar, el nivel de consecuencia es que nos va a dar una lesión con incapacidad laboral temporal. ¿De acuerdo? Y eso es producto, ¿sí?,
de establecer en nuestro procedimiento la relación entre los niveles que hemos identificado de probabilidad cuál sería la consecuencia que tengamos. Si son lesiones leves, lesiones con incapacidad, lesiones con incapacidad permanente, personas o materiales que pueden llegar a tener. En esta área hemos dicho que la lesión es baja, entonces hemos establecido que las consecuencias son de menor cuantía, ¿de acuerdo? Y decimos que la consecuencia según la tabla es 25, que son lesiones con incapacidad laboral temporal, ¿de acuerdo? Dice grave. Que es grave, no, aquí es 25, grave. ¿Por qué no es leve? Porque sí hemos identificado que es una situación deficiente con exposición esporádica temporal, pero que es posible que suceda daño alguna vez. Quiere decir que podríamos llegar a tener una lesión con incapacidad temporal que puede llegar a tener una condición importante. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué pregunta tenemos? Porque grave, si estamos hablando, digamos que puede ser un resbalón. O sea, de acuerdo al ejemplo. Sí, estamos hablando de que los niveles de consecuencia pueden ser leves, graves, muy graves o mortales. Leve no es ¿por qué? Porque leve es 10 lesiones que no requieren hospitalización. Pero un resbalón requerirá hospitalización. No vamos a volvernos casuísticos, depende de la forma que caiga, ¿no? Pues cayó en las posaderas, ya no pasó nada, pero si cae y se golpea la cabeza, pierde la conciencia, le echamos agüita y le decimos que levante rápido. No, tenemos que intervenir y hay una condición de riesgo que se puede presentar. Si se le cae a usted un martillo y le golpea la cabeza, que en ese momento se quitó el casco y lo abre y le hace una fractura en el cráneo, porque por el desorden, o que se cayó un hombre solo o un destornillador, o hagámoslo no tan trágico, una arandela o un tornillo se escaladró. ¿La escaladrada requiere hospitalización? Solo ir al hospital a que nos cojan puntos ya requiere una asistencia médica adicional. ¿Sí? Las otras asistencias las puedo yo tener. Entonces, ¿por qué el nivel de consecuencia no es leve? Porque sí requieren, por las actividades, aunque son mínimas, se puede llegar a presentar casos con lesiones que tienen un daño. Un resbalón, hemos dicho, el aseo, un tropezón, ¿sí? Una fractura, puede haber fractura. Hay gente que se fractura miembro superior inferior de forma, uno que dice, ¿y cómo te fracturaste? No, yo pasé y me golpeé. ¿Ya te golpeaste? Sí. ¿Fuiste tú contra la máquina? Sí. Es que esa máquina está desordenada, la dejaron corrida, el burro, no sé qué cosa. ¿Sí? Entonces, por esa condición, el nivel de consecuencia se colocó con lesiones con incapacidad laboral temporal, ni siquiera permanente. Temporal, o sea, le darán 1 o 2 días o 3 días de incapacidad y vuelve a trabajar. Pero eso indica que hay una asistencia. Profe, en la tabla ahí del significado de niveles de probabilidad cuando habla entre 40 y 24, uno puede colocar un ejemplo 35, 30. Puede ser que le dé entre 24 y 40, porque esta es la zona que se encuentra. Si observa la tabla de exposición contra el nivel de eficiencia, la relación está entre 6 y 4, 10 y 3. Nunca puede haber 35 porque es la relación aritmética. ¿Sí? Como hay valores entre 24, 30 y 40, se coloca entre el valor mínimo y el valor superior. Pero no nos va a dar
da 33 o 31.5, no, porque los valores ya están aritméticamente establecidos. 6 por la regresión, que puede ser 18, pero esa ya no sería. 18 no estaría muy alto, tendría que ser el siguiente, entre 20 y 10. Si usted mira los siguientes valores son 18, 12, 20, 10. Ah, sí. ¿Sí? Listo. No va a dar 19, no, profe, nunca te puedo dar 19 o 15. ¿De dónde, güey? ¿Sí? Si la relación aritmética no va. Como para que ahí tengamos claro. ¿De acuerdo? Por favor, ¿alguna pregunta? Muy bien, entonces aquí tenemos esta relación. ¿De dónde va a salir el nivel de riesgo? El nivel de riesgo va a salir de establecer el nivel de probabilidad por la consecuencia. ¿Cuánto dio la consecuencia? 25. ¿Y la probabilidad? 8. 8 por 25 queda 200. Quiere decir que el nivel de riesgo nosotros está en 200. Busquemos 8. ¿Cuál es el nivel de consecuencia? 25 y 8. ¿Sí? Entre ahí. 8 entre 25 da 100. ¿Qué significa ese nivel de probabilidad? 200. Acá está. Es que este no. Ese es el riesgo. 8, que es el nivel de exposición, 6 o 8, y 25. ¿Qué campo nos da? Entre 200 y 150. Es un riesgo de un nivel de riesgo 2. El nivel de riesgo 2, ¿qué significa? Es un nivel de riesgo no aceptable. Nosotros no aceptamos que se nos vaya a materializar ese riesgo ahí, o puede llegarse a aceptar y necesitamos controlar específicamente eso. Hay un control específico. Ya tenemos entonces el nivel en la interpretación del riesgo, que es 2, que lo saca a la tabla, y la aceptabilidad del riesgo. Ahora vamos a mirar cuántas personas están expuestas. En esa planta hay 2 personas expuestas. ¿Cuál sería la peor consecuencia? Entonces pensemos el peor escenario, como lo decía Jason. ¿Por qué me dio 25? El peor escenario es una incapacidad temporal o permanente, con trauma leve. El caso del martillo. ¿Sí? Piense que le caiga un martillo o que le caiga en el dedo pequeño del pie. Profe, lo peor no sería como casi la muerte o algo así, ¿no? Sí, creo que golpe un martillo en la cabeza. Sí, puede ser. En este caso pensamos que no se presente el martillo, que sea algo leve, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Por las condiciones. ¿Cuánta es la existencia de requisitos legales? No sabemos. Ahora vamos a mirar el tratamiento. Y en el tratamiento lo podemos eliminar. Sí, adecuación de terrenos y áreas de circulación. ¿Podemos sustituir el riesgo? Ya pasamos ahora a continuación a las medidas de intervención. Y en la medida de intervención vamos a ver medidas de intervención y eliminación. ¿Podemos eliminar ese riesgo? No. Siempre va a existir. En los talleres siempre vamos a tener esas condiciones. Sustitución, control de ingeniería. No tenemos. Tenemos controles administrativos, sí. Diligenciamientos de preoperacionales. ¿Qué es un preoperacional? Es un análisis de tareas. Tenemos diligenciamiento de inspecciones de lugar de trabajo, orden y acción en el lugar de trabajo. El AST, que es un análisis seguro del trabajo, donde yo analizo todos los días los trabajos que voy a desarrollar. ¿Qué otro control tengo? Señalización. Puedo señalizar y organizar las máquinas. Y equipos de protección personal, el manejo de guantes, el manejo de casco. Se cayó el martillo, Jason. ¿Tenía el casco? Sí, el casco me salvó de un chichón. Se partió el casco, no importa, que para eso es. Se cambia el casco. Es más fácil cambiar el casco que cambiar el cráneo, ¿no? ¿Sí? Se no se cambia, entonces es mejor usar el casco. Entonces usamos el casco, elementos de protección, equipos de protección personal si tenemos, capacitación también. Hay que capacitarnos para empezar a identificar las áreas, cómo ordenar la máquina y manipular. Y finalmente, cómo vamos a aumentar el. Muy bien, ¿está claro? Y si miramos, ahí ya tenemos nuestro panorama de riesgo. Ya hemos abordado todas las tablas y vamos a interpretar el significado de los riesgos. ¿Es un riesgo 2?
¿sí? Hay que corregir, adoptar medidas de control inmediato para anticipar una materialización. Y lo que significa es que no lo vamos a aceptar y es un control específico. Eso no lo va a lograr. Hacer panoramas de riesgo es muy fácil, es un poquito de estar aplicados, de ir pensando, observando, de ir hilando la matriz y ya. ¿Hay alguna pregunta? Y por ejemplo, la matriz anterior se dedica con esta, ¿no? ¿Sabe la mano? La matriz anterior, podemos haber visto otras metodologías, tienen algunos elementos parecidos, porque el riesgo es uno solo. Lo que estamos viendo son metodologías. Podemos ver la metodología ISO 31000, GTC 45, PER, ¿Y cuál es la OITAN. Pues no podemos decir que hay una mejor, eso depende de la actividad. A mí me gusta trabajar mucho ISO 31000. Esta la trabajan por ley en Colombia casi todas las empresas, la GTC 45. Pero ahorita que salió la nueva ISO 45001 hay que mirar las matrices de referencia. De hecho, si ustedes encuentran empresas multinacionales en Colombia como Copetrol, Cerrejón, Drummond, las mineras u otras, ellas tienen a veces su propia metodología y les piden a las compañías que hagan la metodología de ellos. Dime, Sebastián. Profe, en el responsable de ejecución es esto. ¿Responsable de ejecución? Sí, en la matriz, ¿es al que le pasa eso o el responsable? ¿Dónde estamos? Lo último, profe. Bueno, esta parte será digamos, es que hay que monitorear. ¿Quién es el responsable de la ejecución de que se hagan todos estos controles? El de salud ocupacional. El líder de salud ocupacional, o sea, usted que puede llegar a ser un líder HSEQ, que significa líder en calidad, seguridad industrial, medio ambiente y VAS. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se implementan esos controles? Para hacer el control y cuando auditemos, esto se audita, cuando auditemos, oiga, usted hizo ese control, no hizo ese control, entonces no hay que ir a las tareas. Digamos eso al dueño de la empresa y dice, no, eso es lo que tiene que hacer. ¿Cuánto tiempo uno le da a esa persona para poder auditar a ver si lo hizo o no? Por lo menos hay empresas que auditan frecuentemente los procesos 2 veces al semestre. Hay otras que lo hacen 1 vez al año. Y hay otras que lo hacen mensualmente. Eso depende de cada compañía. Las normas que piden 1 vez al año para hacer auditoría interna y auditoría externa. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es, en los equipos de trabajo o si está individual, vamos a analizar en la empresa que escogimos esta metodología. Y para la próxima sesión que nos encontremos, vamos a sustentar cómo hiciste el procedimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Lo hacemos solo para un área? ¿Cuántos? ¿Se puede hacer solo para un área? O sea, un riesgo. No, recuerda que siempre tenemos que hacer varios riesgos. ¿Cuántos ¿sí? riesgos? Si son en equipos de 3, mínimo 6 riesgos. Y por favor, traten de administrar diferentes factores de riesgos. ¿Sí? Para que puedan practicar diferentes factores de riesgo en diferentes puestos de trabajo, en diferentes áreas. Y puedan conocer. ¿De acuerdo? Para hacer este ejercicio, es importante que por lo menos usted haya conocido la empresa y observe cuáles son las condiciones, porque si no va a ser subjetivo, que observe las condiciones de las áreas. Ese es el trabajo, lo sube a la plataforma para evaluarlo y lo sustentamos y lo ponemos en los socializamos. ¿Hasta cuándo tiempo de Tenemos 8 días en la sesión de la próxima sesión que nos encontremos. La próxima semana lo analizamos en el horizonte del tiempo. Bien. ¿Profesor de grabar ya? Sí, por favor, voy a grabar.